Estamos en el tiempo que estamos buscando encontrar cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto. La puerta Jesús dejó abierta delante de nosotros. Y vamos a repasar un poquito el significado de todo esto usando esta ilustración. Entonces nosotros sabemos que los apóstatas de la iglesia primitiva negaron a su Dios, salieron del reino de Dios y recorrieron un camino, el camino de la apostasía, y ahí hicieron la obra de Balaam. Entonces, pero en la profecía se habla del reino de Dios como un monte. Se habla de los reinos de esta tierra como montes, sobre los que se sienta una ramera, y el reino de Dios es un monte sobre el que se sienta una mujer, la mujer pura. Entonces se hace el paralelo. Los montes o los reinos de esta tierra son las cabezas del dragón, pero Dios tiene un solo reino, ¿no? Y ese reino, el reino de Dios, está sentado sobre el monte de Sión. Y sobre el monte de Sión está la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿cómo llegamos a ese monte? ¿Y cómo se llega a la ciudad de Dios? Entonces, Dios los ejemplifica del siguiente modo: es que hay un camino angosto que llega hasta la cima del monte Sión. Y es el camino que tenemos que recorrer, el camino que Dios le mostró en la de Joel. Ahora, está en el reino de Dios. ¿Y cómo uno llega al reino de Dios? ¿Cómo se puede entrar al reino de Dios? Entonces, Dios dice que hay una puerta por la que se puede entrar a su reino. Y esa es la puerta estrecha. Entonces, cuando uno entra por esa puerta, entra al reino de Dios y entra a la presencia de Jehová. Y empieza a recorrer el camino angosto, que llega hasta la cima del monte Sión. Y ese camino angosto hay que recorrerlos siguiendo las pisadas de Jesús, porque alguien abrió un camino y se abrió una puerta. Y ese es Jesús, porque el primero que llegó a ser parte de la iglesia triunfante, el primero que llegó a ser parte del templo de Dios, el que es la piedra del ángulo del templo de Jehová, es Jesús. Entonces Jesús mismo explicó en Juan 12, 23 a 24, hablando a los discípulos, ¿qué les dijo? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces esto les dijo porque tenía que morir. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Yo soy el grano de trigo. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ser sembrado en nuestros corazones. O sea, el verdadero Jesús es muy importante entenderlo. No tenemos que creer en cualquier Jesús. Hay uno solo, que es el verdadero. Y es el que tiene que ser sembrado en nuestros corazones, porque es la semilla que tiene que germinar. Porque Dios prometió transformarnos a imagen de Jesús. Entonces, tenemos que entender cuál es el Evangelio y la obra que Dios tiene que hacer. Entonces, cuando entendemos cuál es el verdadero Jesús, cuál es el verdadero Evangelio, y le pedimos a Dios que haga germinar esa semilla en nuestro corazón, Él lo va a hacer. Y recibimos al Espíritu Santo la promesa, al verdadero. Entonces, al recibirlo, somos hechos parte del reino de Dios, y Él hace germinar la semilla del trigo. Y nace un hijo de Dios que empieza a crecer. Y crece, como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ese es el objetivo del cristiano. Dios lo hace crecer hasta que sea como Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el que alcanza la estatura de Cristo es el que está con Jesús en la cima del monte Sión. Por eso la promesa es que va a haber 144.000 que van a estar con Jesús en la cima del monte Sión. Son los vencedores y ellos van a ser la iglesia triunfante, porque Jesús tiene que reedificar los lugares asolados por Babilonia. Y ese es el camino que recorría la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva predicaba y vivía el evangelio del reino de Dios. Pero esa iglesia fue perseguida, como Jesús le dice en Apocalipsis 2:10 al ángel de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque vendría la apostasía y se manifestaría el hombre de pecado. Y como nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1 al 4, Jesús no podía venir hasta que se cumplieran las profecías de Daniel y se manifestara el hombre de pecado, que se sentaría en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, este hombre de pecado es un apóstata, como anuncia la profecía, que saldría del reino de Dios.
porque negaría al Dios verdadero para salvar las vidas y adoraría a los dioses paganos. Y ese sería Balaam, que finalmente sería seducido por Constantino. Entonces es el camino a la apostasía, porque del reino de Dios llegaría a ser parte y a estar en medio de la Gran Babilonia. Entonces, la Babilonia, el reino del dragón, la sinagoga de Satanás, que es habitación de demonios, es simbolizada en la profecía como el mar, donde está el abismo. Y en el abismo del mar está el reino del príncipe de este mundo. Y como anunció la profecía en Daniel 11, 31 al 39, cuando se levantara el hombre de pecado, ¿qué haría? Justamente, Satanás seduciría a los apóstatas, levantaría tropas, y esas tropas de la Iglesia Católica, que proponerían el santuario y la fortaleza. ¿Cuál es el santuario? El lugar donde Dios moraba, que era la Iglesia primitiva. Y quitarían el continuo, y el continuo es la obra de Cristo, porque quitarían a Cristo y pondrían a un ídolo. Y quitarían el sacerdocio de Cristo y pondrían el sacerdocio de los sacerdotes paganos. Y eso ocurrió. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron es crear una puerta ancha, otro Jesús. Ahora, y ese Jesús al que empezaron a adorar es ¿quién? El que se le apareció a Constantino, que es el Dios de Constantino, el Dios de Babilonia, el Dios de fortalezas, el Dios invicto, disfrazado de Jesús, y apareció otro camino. Ese es el camino espacioso. Entonces ese camino antes no existía, porque el camino y la puerta es Jesús, y apareció otra puerta y otro camino. Y ese camino lleva a la perdición, al abismo. Y ese camino y esa puerta es el Jesús al que adora el Papa. Como leemos aquí que anunció el Papa, en la puerta siempre es Jesús y quien entra por esa puerta no se equivoca. Jesús no es solo la puerta, es la senda, el camino. Hay muchos senderos, algunos parecen más ventajosos para llegar, pero son engañosos, son falsos, señaló el Papa. Abre, Señor, que quiero entrar por esta puerta, no por esa otra. Y él sabe que hay dos puertas. ¿Y qué dice? Quiero entrar por esta. ¿Y cuál es esa? Acá está justamente la imagen que Constantino, que Satanás le dio a Constantino, y dijo, con esa vencería a los cristianos. Este es el Jesús al que adora el Papa, y ahí lo tenemos, elevando al sol. Y de ahí adentro sale la hostia, o sea, que es el sol con la cruz, que es el Dios Hijo. Entonces, que es el Hijo del Sol. Y ese es el Jesús al que adora Francisco. Pero nosotros sabemos que adorar eso lo llevó a conocer las profundidades de Satanás e hizo que la ramera se embriagara de sangre de los mártires de Jesús. Porque cuando alguien entra por esa puerta, al que recibe no es el Espíritu de Dios, sino se hace parte de la habitación de demonios. ¿Y quién hace germinar el grano de cizaña? No es Jesús, no es el Espíritu Santo de la promesa, no es nuestro Padre. ¿Quién es? Es el falso Espíritu Santo que habita en Babilonia, son los espíritus de demonios. Y llevan a esa persona a recorrer el camino espacioso hasta que llega a conocer las profundidades de Satanás y recibe la marca a su nombre. O sea, no es broma entrar por esa puerta. Es muy delicado el tema. Entonces, como dice Elena, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban, cuantos ante ellos se postraban. ¿Por qué? Porque, como dice la profecía, pondría la abominación desoladora y seduciría a los violadores del pacto. Más el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y fuego hasta el tiempo determinado. ¿Qué pasaría con el hombre de pecado? Contra el Dios de los dioses hablaría maravillas. Del Dios de sus padres no haría caso, porque apostataría, mas honraría en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia, al Dios de Roma, al Dios de Jezabel, a un Dios ajeno. Ahora, a ese Dios lo disfrazó ¿de quién? De Dios y de Cristo. Y como dice Daniel 8, 11 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, porque quitó a Jesús y puso la abominación desoladora, y quitó la obra de Jesús en el santuario y puso, ¿qué cosa? El sacerdocio pagano. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuándo?
cuando asesinó al remanente de la iglesia primitiva y echó por tierra la verdad. La hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Echó por tierra al lugar santuario de Dios, porque asesinó al pueblo de la iglesia primitiva. Y se perdió el conocimiento de la verdad, se perdió el conocimiento de esa puerta. Y terminó el periodo de Tiatira, al final de 2260 años de persecución, que el pueblo de Dios, los que quedaron cautivos en Babilonia, en el tiempo de Sardis, y nadie conocía la verdad. Y por supuesto, la única puerta que conocían era la que el Papa había puesto delante de ellos. Ahora, cuando la Iglesia de Reforma sale de Babilonia, tiene que recorrer el camino de la Reforma. Ahora, pero el camino de la Reforma es el que los lleva a encontrar la puerta abierta, como Jesús le dijo al ángel de Filadelfia. Esa iglesia sale de Babilonia con la Biblia en sus manos y empieza a recorrer el camino de la Reforma, que tiene que llevarla a esa iglesia hasta encontrar la puerta abierta, como Jesús le dice. Y Jesús le dice al ángel de Filadelfia: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿cuándo encontraría en la iglesia de Reforma esa puerta? En la última generación, como Dios nos mostró en Esquire, porque Lutero salió de Babilonia y empezó a recuperar conocimiento de la verdad, y de a poco esa iglesia fue avanzando. Y la iglesia adventista al comienzo avanzó un poco más. Y en 1888 estuvo cerca de llegar a la puerta, como Israel en Cades Barnea, pero los adventistas no quisieron entrar. Y Dios dijo que no entraría esa generación. Ahora, ¿qué pasaría? Esas vírgenes se dormirían y justamente en vez de encontrar la puerta abierta, entrar al reino de Dios y llegar a vencer, como Jesús le dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de Dios, porque con ellos voy a reedificar justamente el reino de Dios y el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, ¿va a ser parte de qué? No va a estar más donde la Odisea. ¿Dónde va a estar? En otro lugar. Y esto es importante que lo entendamos, porque Éfeso no identifica una iglesia, identifica un periodo en el cual una iglesia estaría en una condición. ¿Y cuál es la iglesia? La única iglesia, la iglesia cristiana, porque hay una sola iglesia, no hay muchas iglesias, hay una sola que pasaría por diferentes etapas. Entonces, Jesús les habla a los ángeles que están en un lugar determinado, porque en un momento determinado todo el pueblo adventista estaría en la Odisea. Primero eran todos vírgenes que estaban en Filadelfia, recorriendo el camino a la Reforma. Pero cuando se durmieran, llegarían a estar en la Odisea. Pero no pueden quedarse en la Odisea. Tienen que salir de ahí. Porque todo el que está en la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No pueden quedar en esa condición. Pero estarían todos en esa condición. Entonces, la iglesia triunfante es la que va a encontrar el reino de Dios y va a empezar a recorrer ese camino y va a llegar a la cima del monte Sión, porque van a ser hechos parte del templo de Dios. Y como dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Y cómo alcanzamos la estatura de Cristo? Tenemos que recorrer todo el camino y tenemos que llegar a estar con Él en la cima del monte de Sión. Pero tenemos que saber cuál es la puerta y tenemos que saber cuál es el camino, si no, no podemos recorrerlo. Y la luz del clamor de medianoche es la que tiene que iluminar ese camino. No solo tiene que despertar al pueblo, sino y a las vírgenes, y mostrarles cuáles son las señales de los tiempos que nos indican que esta es la última generación, sino hay que mostrar a las vírgenes por qué tienen que arreglar las lámparas, guiarlas a arreglarlas para que su luz ilumine ese camino. Pero ¿qué pasaría? Dios tiene una iglesia y Satanás quiere impedir que esa iglesia triunfe. Por eso, los lobos vendrían a Babilonia, donde el campo de padre familia, la iglesia remanente. Y por eso Jesús nos dice: cuidado. ¿Qué van a poner los lobos? Van a hacer, mientras las vírgenes durmieran, las iban a hacer retroceder, las pondrían frente a la puerta ancha, y ese es el lugar donde estaría la Odisea. Las vírgenes estarían dormidas, ¿y qué tendrían puesto delante de ellos? La puerta ancha. ¿Y los lobos qué le dirían? Entren por la puerta.
Ahora, pero esa puerta es la misma que tiene el Papa, porque es la puerta de los lobos, el Jesús de los lobos. ¿A quiénes adoran los jesuitas? Al mismo Jesús que el Papa. No adoran a otro Jesús. ¿Y qué buscan? Ya el falso profeta se unió a Roma en puntos como la doctrina para adorar a quién? A Jesús, al que adora a Roma. Porque la bestia y el falso profeta tienen la misma misión. Tienen que preparar el camino a Satanás para que cuando venga, todo el mundo diga, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y el pueblo ateísta estaría ahí, estaría frente a la puerta ancha, como Jesús le dice. Y nos dice Jesús, entrad por la puerta estrecha. O sea, búsquenla. No es esta la que tiene puesta delante, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahora, vean la historia que pasó. ¿Qué pasó en el tiempo de la apostasía con los que entraron por esa puerta? Llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se embriagaron con la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, si esa semilla sembra el corazón de ustedes y germina, ¿qué fruto va a dar? No va a dar otro fruto. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A la semilla, a los lobos, a todos, al camino. ¿Qué fruto dio en el tiempo de la apostasía? En el obispo de Roma y en los apóstatas, que empezaron a perseguir y asesinar a sus hermanos. No va a dar otro fruto. Por eso Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y lo triste es que muchos van a entrar por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ojo, no entren por esta puerta, busquen hasta encontrar la puerta estrecha, la puerta que dejé abierta delante de ustedes. Y cuidado, porque los lobos, justamente vestidos de ovejas, son los que vinieron a ustedes y pusieron esa puerta ahí, porque ellos son los que adoran a ese Jesús. Y les van a decir, en Jesús, en Jesús, en Jesús, ¿en qué Jesús? En el que ellos adoran, en el que pusieron delante de ustedes, porque ellos siguen a ese Jesús. Son la compañía de Jesús, son la compañía de la puerta ancha, que tiene que hacer que todos los hombres adoren a quién, al que es la puerta ancha. Entonces, por eso Jesús nos advierte. Ahora, ¿qué tendremos delante nuestro? Esa puerta. ¿Y dónde está la puerta estrecha? En el otro lado del camino de la reforma. ¿Por qué? Porque habríamos retrocedido hasta el comienzo y tendríamos que empezar de nuevo a recorrer el camino y, como Dios le mostró a Elena, aprender de nuevo las cosas que ellos habían aprendido. ¿Y qué estaría pasando entre nosotros? La profecía se habría cumplido, como Dios le mostró a Elena. ¿Y qué estaríamos adorando? Al mismo Dios que el Papa. Ahora, pero ¿cuál es el Dios del Papa? El Dios Sol, es Baal, disfrazado de Dios y de Cristo, porque es Babilonia. Y como leemos en Ezequiel 8, 15 al 16, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Y cuál era la abominación anterior? Dios le mostró a Ezequiel que estaríamos con las otras mujeres endechando a Tamuz. ¿Adorando a quién? Al Dios Hijo, ¿de quién? De Nimrod y Semiramis, de Baal, el rey del cielo, del sol, y la reina del cielo, que primero lo llamaron Tamuz, pero los egipcios lo llamaron Horus, y los griegos lo llamaban, y los romanos lo llamaban Mitra, Constantino lo llamaba Mitra. Y esa imagen que tiene en las manos el Papa es la imagen de Tamuz, o la de Mitra. Y aquí estaríamos adorando. Y Dios le mostró esto a Ezequiel, dice. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, o sea, no en Babilonia, en Jerusalén y en el templo. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Dónde está el templo de Jehová? Acá, en este lado del camino. ¿Y ellos dónde estaban? La espalda para acá y estaban mirando a la puerta ancha. Y sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y adoraban a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Ahora, ¿a quién adoraban? Porque esto es simbólico. Al Dios del Papa. ¿Y qué vimos nosotros? Que nuestros teólogos ahora dicen que adoramos al mismo Dios que el Papa. Que ellos dan testimonio que esto se cumple en la Iglesia Adventista. Y, como dice Ezequiel 9, 3 al 4,
y Dios le mostró a Elena que esto se cumple en el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. ¿Y cuál es Jerusalén? Es la iglesia de Dios, la iglesia remanente de este tiempo. No por Babilonia. La iglesia adventista no es Babilonia, es Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa en Jerusalén? Lo que Dios dijo. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Porque cuando el ángel le dice, abra los ojos y vea lo que pasa, y va a llorar y se va a angustiar. ¿Por qué? No solamente por las cosas que estaba haciendo, pero que Dios lo va a perdonar, porque Jesús le dice arrepiéntete y Dios lo va a perdonar, no hay ningún problema con eso, porque es un pecado de ignorancia. Si no, se va a angustiar y llorar por sus hermanos, porque va a querer salvarlos. Y va a hacer la obra que Dios le dijo a Ezequiel que había que hacer, o a Jeremías, o a todos sus profetas, a Elías, y va a tener que darle alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar al final del tiempo de prueba? Pasa nuestro tiempo de prueba, y en nuestro tiempo de prueba, como dijo Jesús, de la Odisea, muchos van a entrar por la puerta ancha. Y esto se va a cumplir. Por eso, justamente, el problema nuestro es despertar y darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos para que no entren por la puerta ancha. Y pocos, ¿no? Porque pocos van a ser. Van a buscar, van a encontrar y van a entrar por la puerta estrecha. Entonces, fíjense que hay algo tienen que hacer estos pocos. Primero, tienen que recorrer todo el camino de reforma hasta encontrar la puerta abierta. Y solo pueden hacerlo arreglando sus lámparas. Y después de encontrar la puerta abierta, tienen que recorrer el camino angosto hasta llegar hasta la cima del monte Sión. Lo que Dios les mostró a Nehuay, y ella vio en su primera visión, es al pueblo recorriendo ese camino que estaba muy por encima del mundo. Le mostró Dios a ese pueblo, a los que ya andaban y estaban recorriendo el camino angosto. Pero son pocos. Y a pesar de entrar por ese camino angosto, a algunos se les va a acabar la fe en el camino. Por eso es importante que la luz que tengamos nunca se apague. Y la iglesia triunfante va a ser la que esté allá arriba. ¿Dónde va a estar la iglesia triunfante? Acá, en la cima del monte Sión. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros adventistas? No van a estar más en la Odisea, porque habrán entrado por la puerta ancha. Ahora, el que entra por la puerta ancha ya no está más en la Odisea. En la Odisea no va a quedar nadie. Todos vamos a haber elegido algo y no vamos a estar más en la Odisea. O vamos a estar en la cima del monte Sión, habiendo entrado por las puertas de la ciudad de Dios, y estaremos en la Nueva Jerusalén y seremos parte de la iglesia triunfante. O los que entraron por la puerta ancha, como lo dice Jesús mismo, el mensaje al ángel de Filadelfia, habrán sido hechos partes de ¿qué? De la sinagoga de Satanás. Y serán los impíos que actuarán impíamente el tiempo de angustia. Por eso es importante que entendamos que la Odisea, o Filadelfia, es un lugar simbólico. Y la iglesia adventista estaba en Filadelfia recorriendo ese camino a la reforma. Pero cuando las vírgenes se durmieran, ya no estarían recorriendo ese camino. Y cuando se despertaran y se darían cuenta que estarían en la Odisea. Pero no tienen que quedarse ahí. Tienen que salir de la Odisea. Que es un estado, no tienen que salir de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no es la Odisea. La iglesia adventista es el pueblo adventista, que estaría en diferentes estados. Pero tiene que recorrer ese pueblo el camino a reforma, tienen que entrar al reino de Dios y tiene que llegar a la cima del monte Sión y ser hecho parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante que va a ir con el esposo a la batalla. Y como consecuencia de la predicación del espíritu de la esposa, una gran multitud que estaba en Babilonia va a salir de Babilonia, va a recorrer el camino que ellos recorrieron y va a llegar a la cima del monte Sión. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, porque los lugares asolados habrán sido reedificados en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí llega el fin. Y ahí que aparece la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estuvimos estudiando. ¿Y quién es? Es Satanás. Es la puerta ancha. Es el camino espacioso que ahora viene justamente
simulando la segunda venida, y todos los impíos que lo adoraron y recibieron la marca de la bestia, empezando por los adventistas que entraron por la puerta ancha, se van a postrar ante él y lo van a adorar. Ese es el tema. Por eso hay que predicar esto ahora. Y ahí tenemos la multitud ecuménica adorando, como Jesús dice, al cuerpo muerto. Porque Él no está en la cruz. Él venció. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. Ahora, ¿qué es esa imagen? El sol con la cruz. ¿Y ese quién es? ¿Símbolo de quién? Del príncipe de este mundo. Porque ese es el Dios de Babilonia. ¿Y ese cuerpo muerto qué es? Un Jesús vencido, pero ese no es Jesús. Esa es una imagen del anticristo. Y como Dios le mostró a White, y está en Eventos de los Últimos Días, página 172, y en Testimonios de los Ministros, página 62, en esta época aparecerá el anticristo, en la puerta ancha, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo despicarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra ¿quiénes? Contra las iglesias apóstatas que se unan para adorar, para exaltar a Satanás. ¿Cuándo se unieron? Cuando se unieron puntos comunes de doctrina, la bestia y el falso profeta, ahí está la imagen de la bestia a la que están adorando juntos y a la que le preparan el camino. Y nosotros vimos cuáles son los puntos comunes de doctrina. ¿Cuáles son? Jesucristo y la Trinidad, como lo definió Roma en sus primeros concilios ecuménicos. Es la imagen a la que adora la bestia. Y entonces se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y esto va a pasar. ¿Cuándo? Cuando llegue el fin, cuando terminemos de predicar fuerte preón, y esa señal nos indicará que tenemos que huir a los montes. Y cuando pasen las plagas, y después de la sexta plaga en la que se secará el gran río Éufrates y la gran ramera recibirá su castigo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, pero Jesús no viene a tierra y Satanás sí. Por eso Jesús nos dice, cuando les diga, está en tal lugar, no vayan, no lo crean. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo a las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y qué van a decir los redimidos? Como anuncia la profecía. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Quién? El que viene. Ahí es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Este es quién? Este es Jehová. Este es Jehová. Porque el verdadero Jesús es Jehová. Y por eso el mensaje de Elías, si Jehová es Dios, ¿a qué Jesús tenemos que adorar? ¿Al Jesús de Roma, que es Baal, o a Jehová? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Jesús, si la puerta ancha, id en pos de él. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, fíjense, por eso es esencial el mensaje que tienen que oír el ángel de Odisea, porque está por entrar por la puerta ancha. ¿Y por qué no entró? ¿Cuántas reuniones de reavivamiento hubo? ¿Cuántas Semanas Santas? ¿Cuántas semanas de oración? ¿Cuántas veces pidió el ángel de Odisea poder entrar por la puerta ancha? Porque ¿para qué oró? Para recibir la lluvia temprana, en unos casos para lluvia tardía. Ahora, hay un micrófono abierto, por favor. ¿Qué pasa? Fíjense con el ángel de la Odisea. A ver, ¿qué tenemos frente a nuestro? La misma imagen a la que adora la bestia del falso profeta. Ahora, ¿quién es? ¿A quién le oramos? A Baal. Si Dios le permitiera a Baal contestar, enseguida nos haría la habitación de demonios y parte de su sinagoga. Pero ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué el ángel de Odisea no tiene poder? Porque Dios lo protege, porque está engañado. Y hasta que escuche claramente
cuál es la verdad. Y toma una decisión consciente, porque puerta va a encontrar. Satanás no puede hacer la habitación de demonios. Ahora, pero Dios tampoco puede hacerlo parte de su iglesia. O sea, ¿de qué cosa? De su templo. No puede venir a morar en él porque el ángel de Odisea no pidió recibir al verdadero Espíritu Santo. Entonces, hay que sembrar la verdadera semilla en el corazón del ángel de Odisea para que pueda pedirle a Dios y pueda nacer de Dios. Hay que sembrar la semilla de trigo y hay que llevarlo de la Odisea hasta ¿dónde? Hasta la puerta estrecha. Esa es la misión de los siervos fieles. Hay que mostrarle al ángel de Odisea cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto, porque la luz del clamor de medianoche tiene que iluminar ese camino. Hay que mostrarle cuál es la verdad y cuál es la puerta estrecha y cuál es la puerta ancha, para que el ángel de Odisea pueda elegir si va a dejar germinar en su corazón la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Pero hay que sembrar justamente la verdadera semilla, para que el ángel de la Odisea pueda elegir por qué puerta va a entrar. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Entonces, la luz del clamor de medianoche, como Dios le mostró en el Juan, va a llevar, tiene que llevar a nuestros hermanos hasta la puerta. Pero a partir de ahí no podemos hacer que un hermano entre. Y hay que mostrarle ese camino, iluminar el camino. Pero la decisión de entrar es de cada persona. La decisión de entrar por la puerta estrecha o la puerta ancha es de cada persona. Y cuando el ángel de Odisea haya escuchado la verdad, entonces ahí va a poder entrar por la puerta ancha. Porque hasta ese momento Dios lo protege. Pero cuando tome una decisión consciente, muchos van a entrar por la puerta ancha. Y cuando Jesús venga, le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. ¿Y qué le va a decir Jesús? Nunca os conocí. ¿A quién le oraron? ¿Quién les dio poder? No fui yo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que esas personas se van a convertir en hijos del padre maldad, no en hijos de Dios, ¿no? Y por eso es muy importante ver la diferencia. Por eso hay que entender el significado del mensaje del tercer ángel. El significado del mensaje del tercer ángel, cuando uno entiende de qué se trata, es claro. No hay que entrar por la puerta ancha y no hay que adorar a la bestia ni a su imagen. Porque si alguno adora conscientemente a la imagen de la bestia y la llama Jesús y entra por ella, se va a hacer habitación de demonios. Y el mensaje del segundo ángel que dice, ha caído Babilonia, porque le ha dado a ver a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Y cuándo cayó Babilonia? Entonces, en 1844, el pueblo antista predicó ese mensaje cuando salió de las iglesias caídas, y como Dios le mostró la Edena, Satanás tomó plena posesión de ellas. ¿Y cuántas iglesias quedaban? Una. ¿Cuántas naciones quedaban que no habían bebido el vino de Babilonia? Una. Ahora, cuando Babilonia cae, es cuando al pueblo antista, a la iglesia remanente, le da a beber de su vino. ¿Y qué pasaría con el ángel de la Odisea? Y eso es lo que pasaría con el ángel de la Odisea. Lo que le vendieron en la Odisea, los lobos, y lo que todos los ángeles de la Odisea compramos, incluyendo nuestros pastores, que son ángeles de la Odisea como nosotros, nuestros ministros, nuestros ancianos, nuestros diáconos, nuestros maestros de escuela sabática, todos, habríamos comprado lo mismo, estaríamos en la misma condición. Ahora, ¿quién es responsable de eso? Los lobos que entraron a nosotros, el enemigo que entró en el campo del padre familia y sembró la semilla de la cizaña. Y eso, el hacer eso con el pueblo de Dios, es lo que hace que Dios justamente dictamine la sentencia sobre la gran ramera. Y el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ya no queda ninguna nación que no haya bebido, ¿no? Babilonia ya cumplió la misión que le dio el dragón. Le dio a beber a la última nación, al pueblo adventista. Por eso, en la iglesia adventista se estaría adorando al sol. Y hay que despertar al pueblo adventista. Porque si nosotros le oramos a Baal, el que tiene que contestar es Baal. Y esa es la razón justamente del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? Son las vírgenes dormidas. ¿Y hay vírgenes sensatas? Sí, sí. Ahora, ¿qué hacen las vírgenes sensatas?
¿Oran? Claro que oran. ¿Van al culto de oración? Van al culto de oración. ¿Hacen obra misionera? Hacen obra misionera. ¿Qué venden cuando hacen obra misionera? Lo que ellas compraron en la Odisea. ¿Y qué pasa cuando alguien cree a lo que le vende una virgen sensata? Y se transforma en otro ángel de la Odisea, porque compró el mismo tesoro y ese tesoro lo va a tener en la misma condición. Ahora es un círculo vicioso, de ahí no pueden salir las vírgenes hasta que abran los ojos y vean lo que está pasando. Y busquen y encuentren la puerta estrecha. Y se hace sembrar en el corazón de ellas la semilla de trigo. Y por supuesto, y como Dios les mostró en la predicación del mensaje directo, del significado del mensaje directo, que Él le manda al ángel de la Odisea, para que se arrepienta, para que unja sus ojos con colirio y vea, procedía un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los que aceptaran ese mensaje, como Dios le mostró a Elena, se arrepentirían, serían perdonados, serían purificados y guardarían las palabras de Dios y recorrerían el camino angosto. Porque a partir de escuchar ese mensaje, algunos van a empezar a recorrer el camino angosto y otros, si van a operar ese mensaje, lo van a llamar una luz falsa. Van a perseguir al que lo persigue, el que lo predica, y van a entrar por la puerta ancha, porque ahora sí esa puerta ancha está abierta para ellos. Porque después de escuchar el mensaje al ángel de la Odisea, como Dios le mostró a Elena, los demonios están esperando para arrastrarlos. Y los únicos que no van a ser arrastrados, porque Jesús dice, vendrán ríos, vendrán lluvias, y ¿qué van a hacer? Van a arrastrar a muchos, y son los que construyen su casa sobre arena. ¿Y dónde está la Odisea? Al lado del mar, en la arena del mar, como Dios le mostró a Juan. Porque Juan dice, estaba parado en la arena del mar y vio subir del mar una bestia. Pero la arena no es parte de la tierra, es parte del mar. Ahora ese es el tema. El que construye su casa sobre la roca es el que va a buscar la puerta estrecha. La va a encontrar. O la va a ver cuando se la prediquen y le den el alimento a tiempo, el clamor de la medianoche. Va a ver el camino, iluminado el camino que lleva a la ciudad de Dios. Y va a recorrer ese camino. Y de eso depende nuestra vida. Estamos en ese tiempo de progresamiento, porque ya vimos la señal de los tiempos que nos muestran que la nuestra es la última generación. Entonces vamos a volver a lo que estamos estudiando y vamos a seguir con nuestro estudio. Nosotros empezamos a ver el testimonio coincidente de los dos testigos ayer y vimos que cuando Jehová habla y se presenta como una persona singular, el gran yo soy, en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento los discípulos dan el mismo testimonio. Por eso, justamente, esto es una verdad bíblica, porque el testimonio coincidente de los dos testigos nos muestra que esto es verdad. Y vamos al final de lo que vimos. Punto 3, creo que era. Sí, entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Porque vimos el testimonio también de los apóstoles de Jesús. Jehová nuestro Dios es uno. No hay otro fuera de Él. Y Él es a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Pero qué significa que es uno, como vimos? Es una persona. Jehová se presenta como una persona, no es tres ni dos, es una persona. Y Él lo define claramente. Y también, como dicen los apóstoles, los demonios lo saben, creen que Dios es uno y tiemblan. Pero buscan engañarnos con sus doctrinas de demonios. Y por eso el testimonio coincidente de los dos testigos es muy claro. Jehová es uno, es una sola persona. Y el segundo punto que es muy claro, que el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen que Jehová es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador. Así es. Y es claro ese testimonio. Y vamos al final. O sea que no hay ningún agente creador con Él. No, porque Él dice que no conoce a ninguno, pero acá se presenta como nuestro Padre. Entonces, y los discípulos apoyan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Jehová, nuestro Dios, el único Dios verdadero, es nuestro Padre y nuestro Creador. ¿Por qué lo llamamos Padre? Porque Él nos creó con sus manos. Él nos formó con sus manos y nos dio aliento de vida y no tuvo ningún agente creador que lo hiciera. Ahora, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Roma presenta a un Dios Padre y a un Dios Hijo.
que es el agente creador del Dios Padre, y el creador es el Dios Hijo. Pero Jehová dice que no. Ese es el testimonio, que Él nos creó con sus manos y que no tuvo ningún agente creador. Y el tercer testimonio coincidente del Antiguo y Nuevo Testamento es claro. Jehová nuestro Padre nos dice que no hay otro que tenga su naturaleza. Y eso lo tenemos aquí directamente. Isaías 44, 6 al 8. ¿Y qué dice Jehová? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque Él es nuestro Rey y es nuestro Redentor. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Yo soy el que habló con Isaías. ¿Y qué termina diciendo? No hay Dios sino yo. Yo, una persona singular, no hay fuerte. No conozco ninguno. O sea, Jehová dice que no conozco a otro que sea Dios como yo, a otro que sea fuerte como yo, dice, y habla en primera persona singular. No conozco a ninguno. Pero en el Dios de la Trinidad hay tres personas coeternas que, por supuesto, se conocen y actúan juntas. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová no es ninguno de esos tres dioses que aparecen en la Trinidad. Ninguno de ellos es Jehová. Y eso está claro. Y Jehová tampoco es una Trinidad porque es una persona. El Dios de la Trinidad es una esencia, una sustancia, del cual vienen sus tres hipóstasis, como lo define Roma. Y Jehová no tiene nada que ver con eso, con ninguno de los componentes de la Trinidad, ni con el Dios de la Trinidad. Por eso nos dice claramente en el cántico de Moisés y del Cordero, ved ahora, abran los ojos y vean que yo soy, y yo soy una persona, y no hay dioses conmigo. Y este es un claro así dice Jehová, a la ley y al testimonio. El que cree en la doctrina de la Trinidad, que es totalmente contraria a quién, a la ley y al testimonio de profetas, no le ha amanecido. Y eso es claro, no hay otro que sea fuerte como él, que tenga su naturaleza. No hay dioses con él. Él es el único Dios verdadero, como dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué dice Jesús? Yo conozco a uno solo que es Dios verdadero, que es mi Padre. No conozco a un Dios Espíritu Santo. No lo conozco. Porque ese es el testimonio de Jesús. Ahora, pero cuando ponen en la boca de Jesús otras palabras, y ahí Jesús da testimonios falsos, porque le ponen que cree en el infierno, en el purgatorio, que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino, que le dio a los discípulos autoridad para perdonar pecados, etc. Pero eso es lo que pone Roma en la boca de Jesús. No es un testimonio verdadero. El testimonio verdadero es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y Pablo y los apóstoles dicen que para él hay un solo Dios, que es nuestro Padre, el único que tiene inmortalidad. Y es claro. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 13 al 16. ¿Y qué dice Pablo? Cree que hay un solo Dios, que es el bienaventurado y solo soberano. Uno solo, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién es ese Jehová? El único que tiene inmortalidad. Entonces, ¿en cuántas personas creía Pablo que existían que tenían inmortalidad? Ninguna. ¿Aparte de quién? De Jehová. Hay uno solo que tiene inmortalidad, no hay tres. Como leemos en Deuteronomio 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el Rey de reyes del que habla el Nuevo Testamento. ¿Y quién es Jesús? Y vamos a ver ahora que es este Jehová, no hay otro. Y esto es claro. En el Antiguo y el Nuevo Testamento da un testimonio muy claro. No hay otras personas que sean Dios, ni que sean fuertes como Jehová, como nuestro Padre. El único Dios verdadero, el único que tiene inmortalidad. Con él no hay dos personas que sean Dios, como dice la Trinidad. Por eso, porque Jehová no es parte de una Trinidad, ni es una Trinidad. Y este es el testimonio coincidente de los dos testigos, y por eso es verdadero. Cualquier cosa que se oponga a estas claras definiciones de la ley y los profetas, justamente es falsa, no puede ser verdadera. A la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les han amanecido. Y este testimonio coincidente de los cadáveres de los dos testigos, porque ese testimonio está todavía en los cadáveres, es la verdad bíblica. Es el testimonio original de los dos testigos acerca de cuál es la verdad. Por eso, lo que se opone a este testimonio, como las aseveraciones del dogma de la Trinidad, no son una verdad bíblica, ¿no?
a la ley, al testimonio, eso es claro. Ahora, eso es lo que vimos. Ahora vamos a ver la identidad de nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Y la Biblia dice que es Jehová, que Jesús es Jehová, que es el único Dios verdadero, la única persona que es Dios, porque no hay otra. Y no solo Jehová es el que nos justifica y nos limpia nuestros pecados conscientes, empezando desde Adán y Eva hasta el último de los hombres que salgan de la gran Babilonia y hagan uso del continuo, ¿no? Y es el que perdona nuestros pecados de ignorancia en el día de la expiación, sino, como lo anunciaba la profecía del santuario, y él mismo lo anunció por medio de todos los profetas, él sería nuestro Redentor. ¿Quién? Nuestro Padre, porque no hay otro, ¿no? Y como leemos en Levítico 16, del 8 al 9, y esto es lo que establece la ley, y es una profecía, y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que es símbolo de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y es clara la ley, porque con la sangre de ese macho cabrío es que sería purificado el santuario y serían perdonados nuestros pecados. Por eso ese macho cabrío sería la justicia de Dios y sería nuestra justicia. Porque sin la sangre de ese macho cabrío, el santuario no puede ser purificado. Y el macho cabrío que moriría por nosotros para la expiación de nuestros pecados era un símbolo de Jehová. Porque Jehová, nuestro Padre, nuestro Creador, sería nuestro Redentor. Eso es lo que dice la profecía. Él se haría hombre, se haría cordero para poder vencer al pecado en la carne y llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, que pudiera tomar nuestro lugar, morir por nosotros y pagar con su sangre el precio de nuestra redención. En cambio, el otro macho cabrío es un símbolo de Satanás. Ahora, estos dos machos cabríos serían uno, la puerta estrecha, y otro, la puerta ancha. ¿Por qué? Porque serían adorados. Entonces, por eso Jehová dice en Isaías 43, del 10 al 12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Por qué? Porque Él nos eligió a nosotros para que seamos sus testigos, para que lo conozcamos y creamos y entendamos que Él mismo es nuestro Redentor. ¿Quién se hizo hombre? Él. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nunca va a haber otro Dios aparte de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, ¿quién podía salvarnos? ¿Había otro aparte de él que pudiera salvarnos? No. ¿Había un Dios Hijo que pudiera salvarnos? No, no existía, ni nunca habría otro. Por eso Jehová dice, yo anuncié. ¿Quién está anunciando esto? Jehová. Y salvé. ¿Quién nos salvaría? Jehová. ¿Y quién nos haría oír? Jehová. Porque Él es ¿quién? Nuestro Padre. Él es el que nos salvó, sería el Cordero, y Él es el que nos haría oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno, y no hubo otro Dios aparte de mí, dice. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, y no hay otro. Ahora, Jehová es claro, Él no había engendrado ni engendraría otro Dios. No había otro que fuera Dios y fuera fuerte como Él, que pudiera ser Emmanuel, Dios con nosotros. No había otro Dios que pudiera ser un agente suyo, ni en la creación, ni en nuestra redención. Jehová, el que anunció, Él mismo nos salvó. Y Él mismo nos hace oír sus palabras. No hay otras personas que puedan hacerlo. Y eso es claro. Hay un micrófono que se abrió, por favor, lo pueden ver, cerrar. Entonces,
tengo el micrófono. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora sí, Cristian. Ah, ok, gracias. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Que Jehová nos dice que no hay Dios sino Él, no hay fuerte, que Él no conoce a ninguno. Entonces, ¿quién puede salvarnos? Él mismo, nuestro Padre. Por eso el Mesías se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cuántos había? Uno solo. Y con Él no había otro. Él no había engendrado un hijo, ni engendraría ningún hijo que fuera Dios. Es Jehová. Por eso, ese niño que nacería, ¿cuál sería su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es ese niño? Es el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová. Porque no había otro. Él sería el príncipe de paz. Por eso, cuando se sorteaba el macho cabrío, uno representaba a Jehová. Porque Jehová es el que se haría hombre. Ese es el tema. Y no hay otro. No hay forma de negar esto. Esto es claro. Dios es claro cuando lo anuncia. La identidad del Mesías es clara. ¿Y quién es? Es Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová, porque no había otro. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, si hay un solo Dios verdadero, que es Jehová, y es una persona, ¿quién se haría hombre? Jehová. Ese es el anuncio de la profecía. Él es Jehová, justamente. Por eso, cuando había que anunciar el Evangelio, había que decir lo siguiente: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién? Dios mismo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y habrá allí calzada y camino. Fíjense, este es el camino que tenemos que recorrer. Y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él. ¿Por qué? Porque para empezar a recorrer este camino, primero hay que lavarse en la fuente. Y primero tiene que estar el agua de la fuente, que es la justicia de Cristo, nuestra justicia. Porque no podemos entrar siendo inmundos al templo de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo estará con ellos. ¿Quién? Nuestro Dios estaría con nosotros. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y como leemos en Isaías 40, 3 al 11, que justo es la parte de la lección de esta semana, voz que clama en el desierto. ¿Quién es esa voz? Y Juan dijo que él era la voz que clamaba en el desierto. Preparad camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús. No el falso. Es Jehová. Es nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Y qué dice más adelante? ¿Qué tenemos que decirle? ¿Qué habría que decirle al pueblo de Dios? Ved aquí al Dios vuestro, al invisible, lo van a ver. Por eso Jesús dice: el que me ve a mí, ¿a quién ha visto? Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Ved aquí al Dios vuestro, esa es la profecía. Iban a ver a Jehová. ¿Por qué lo iban a ver? Porque iba a estar como hombre. Jehová el Señor vendrá con poder, como pastor apacentará a su rebaño. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor, yo soy ese pastor. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. ¿Qué dijo él? Se identificó como este pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Cordero de Dios, el buen pastor. Yo soy Jehová. Jehová es mi pastor. Y la promesa es que, como leemos en Jeremías 23, 5 al 6, todos los cristianos, los verdaderos cristianos, los que conocieran al verdadero Mesías, lo llamarían Jehová. La profecía anunciaba que el pueblo de Dios lo sabría y llamaría Jehová al Mesías, que sería hijo de David, el renuevo de David. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Y en el tiempo de Jeremías, David había muerto hace mucho tiempo. Ahora, pero él iba a levantar a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán
¿Cómo llamarían al que conocieran al verdadero Jesús? Jehová, justicia nuestra. Jehová es nuestra justicia. Jehová es el macho cabrío que murió para salvarnos. Nuestro Redentor es Jehová. Ese es su nombre. Y ese es el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo indica que Dios, que Jehová, nuestro Padre, el único que tiene inmortalidad, es el que fue manifestado en carne, el que se hizo hombre para salvarnos, y que ese es el misterio de la piedad, como leemos en 1 Timoteo 3:16, porque Pablo es claro. Para él había un solo Dios, el Padre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? El único en el que creía él. Justificado en el Espíritu, visto de los hombres, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y nos indica claramente que él sabe que Jesús es Jehová, el Dios de Israel, la roca espiritual que guió a Israel de Egipto a Canaán, nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, como leemos en 1 Corintios 10, del 1 al 14, y él nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Para quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová. ¿Y qué dice Pablo acá? Que Cristo es esa roca, que la roca, que Jehová, es Cristo. ¿Quién se hizo hombre? Jehová, porque Cristo es la roca. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y sigue diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Porque hay un solo Dios. ¿Y quién es Jesús? Es ese único Dios que se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. Y en Tito 2, 13 y 14 dice lo siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Quién es el gran Dios de ellos? Jehová. Y Salvador, Jesucristo. ¿Por Jesús quién es? Es Jehová. Quien se dio a sí mismo por nosotros, no mandó otro a morir. Él se dio a sí mismo. ¿Quién se hizo hombre? Nuestro Padre. También Juan nos dice claramente que Jesús es Jehová el Señor, el creador del mundo, y que debemos creer en su nombre, que su nombre es Jehová, para poder entrar al reino de Dios. Y esto lo encontramos en Juan 1, del 10 al 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo en 6 días el mundo? Jehová. Entonces está identificando a Jesús como Jehová, el que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y que bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué pasó? Jehová vino. Juan le preparó el camino a Jehová. ¿Y qué pasó con el mundo, con los pecadores? De su pueblo, porque vino el pueblo judío, no lo conocieron. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que, como dice la profecía, él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque es esencial creer en el nombre de Jesús, en el verdadero, que él es Jehová, y creer justamente en el Evangelio del Reino de Dios para poder nacer de Dios. Porque el que no cree y no confiesa a Jesucristo Jehová el Señor, no puede nacer de Dios. Y esta es la fe que tenía y confesaba y predicaba la iglesia primitiva, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, que predicaban que Jesucristo es Jehová el Señor y que todo aquel que cree e invoca en el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué leemos en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 17? Es lo que dice Pablo. ¿Y qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es quien, es Jehová el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y acá está citando Isaías 28, 16. Pero no hay diferencia, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan,
porque, y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora, ¿cuál es el nombre de Jesús, el nombre del Señor, como quedó en nuestras Biblias? Es Jehová. Y nosotros tenemos que creer y confesar que Jesucristo es Jehová el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y confesar es con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ahora cita Isaías, ¿no?, donde él habla del Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? ¿De quién? De Jehová, que Jesucristo es Jehová el Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto es Isaías 52. De los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque al Evangelio hay que oírlo y obedecerlo. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, y está hablando en el tiempo del fuerte pregón, porque en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque Joel 2:32 está hablando del tiempo de angustia. Porque termina justamente Joel de anunciar lo que tiene que pasar en medio del pueblo de Dios, y termina diciendo que al final de ese periodo, su pueblo sabrá y conocerá a Jehová. Y sabrá que Él es el Dios de Israel y que no hay otro. Y después de eso, viene el tiempo de angustia. Entonces vemos que el testimonio de los dos testigos es claro. El verdadero Jesús, ¿quién es? Es Jehová el Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, el único Dios verdadero, hecho hombres para salvarnos, porque no hay otro. No hay otro aparte de Jehová que pudiera salvarnos. Y como lo dice Pablo, ese es el anuncio de Isaías, ese es el Evangelio y es el misterio de la piedad. Esta es la identidad de la puerta verdadera, la puerta estrecha, la puerta que está abierta. Su nombre es Jehová. ¿Y por dónde se entra por esa puerta? A la presencia de Jehová. Porque el verdadero Jesús es la puerta de Jehová. Este es el testimonio coincidente de los dos testigos y por eso es verdadero. El santo, el verdadero Jesús, es Jehová. Él es la puerta abierta por la que debemos entrar a la presencia de Jehová, al lugar de su santuario. Y eso es importante que lo entendamos, porque no hay otra posibilidad de ser salvos. Y esto lo habíamos escrito, que en nuestro próximo estudio buscaríamos ver cuál es el camino que nos lleva a la ciudad de Dios. Y ese camino también es el santo, el verdadero Jesús, es Jehová. Como leemos en Juan 14, 5 al 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora, ¿a dónde fue Jesús? Y hay un camino. Y tenemos que recorrer ese camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él dejaría este mundo e iría al Padre. ¿Y qué pasaría con nosotros? También podríamos ir. Porque donde Él está, podríamos estar nosotros. Y eso es muy importante, porque es el Evangelio del Reino de Dios. Y ese es el camino que deben iluminar nuestras lámparas y que nosotros debemos recorrer, siguiendo las pisadas de Jesús hasta llegar a la ciudad de Dios. Entonces esto es lo que teníamos que terminar ayer. No lo terminamos, pero ¿qué nos falta? Ver cuál es el camino. Y tenemos un poquitito de tiempo, unos minutos, y vamos a empezar a ver cuál es ese camino y vamos a terminar de verlo mañana. Ahora, porque el clamor de medianoche, como Dios le mostró a Elena, tiene que iluminar ese camino. Entonces, después de encontrar la puerta abierta, ¿cuál es la puerta? Es el verdadero Jesús. ¿Y quién es el verdadero Jesús? Es Jehová. Ahora tenemos que entender otra cosa, porque Jesús, además de ser la puerta, es el que recorrió la primera vez ese camino. Por eso en ese camino están marcadas sus pisadas. Entonces buscaremos ver
¿Cuál es el camino angosto que nos lleva a la ciudad de Dios? Porque Jesús es la piedra del ángulo de esa ciudad, de ese templo. Pero pudo ser la piedra del ángulo después de recorrer este camino, el mismo camino que tenemos que recorrer. Y ese camino también es el santo, el verdadero Jesús, como él le dijo. Él le dijo a Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Ahora, ¿dónde va ese camino? Al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el que llega a la cima del monte Sión, ¿dónde está? Es un hijo de Dios, que nació de Dios, y en el santuario está representado ¿por quién? Por los panes sin levadura en la mesa de los panes a proposición, porque el primer pan sin levadura fue Jesús. ¿Y qué nos propone Dios? Transformarnos en panes sin levadura, ungidos con aceites como Jesús. Y sin ningún grano de levadura. Y eso solo va a pasar con la esposa del Cordero, porque durante el continuo Dios nos limpia de todos nuestros pecados conscientes y además nos va transformando en imagen de Jesús. Pero para quedar sin mancha, nuestro nombre tiene que ser confesado en el día de expiación, donde vamos a ser limpiados de todo pecado de ignorancia. Ahora, ese es el camino que debe iluminar nuestras lámparas, así que nosotros debemos recorrer, siguiendo las pisadas de Jesús, hasta llegar a la ciudad de Dios, hasta llegar a la cima del monte Sión, como van a estar los 144.000, que ¿dónde estaban? Con Jesús en la cima del monte Sión, y tenía el nombre de su Padre escrito en la frente. Y eso es lo que estuvimos viendo justamente al comienzo de esta noche, porque tratamos de ver cuál es el camino. Entonces, de la Odisea, nosotros tenemos que recorrer el camino de la Reforma para deshacernos de todos los errores hasta encontrar al verdadero Jesús. Y al entender cuál es la verdad y cuál es la semilla de trigo, cuál es el evangelio del reino de Dios, podríamos recibir el Espíritu Santo de la promesa y podríamos empezar a recorrer el camino que nos lleva hasta la ciudad de Dios. Ahora, acá están las pisadas de Jesús, y esas pisadas son las que debemos ver. Tenemos que entender cómo Jesús, siendo hombre, recorrió este camino y fue perfeccionado. Y cómo nosotros, siendo hombres, pero además siendo pecadores, panes con levadura, podemos recorrer este camino siguiendo las pisadas de Jesús y podemos llegar aquí, porque como Dios le mostró a Juan, para recibir el sello de Dios tenemos que llegar al final del camino, tenemos que llegar acá. Ahora, ese camino solo lo podemos recorrer por la fe, pero tenemos que entender. ¿Y qué fe tenemos que tener para llegar al final del camino? La fe que tenía Jesús, para alcanzar la estatura de Cristo, que Dios hace esa obra. Tenemos que llegar a tener la fe de Jesús y entonces vamos a tener el testimonio que tenía Jesús. Ese es el camino que tenemos que encontrar y recorrer. Y por supuesto, la luz del clamor de medianoche tiene que iluminarlo y vamos a tratar mañana de iluminarlo. Ahora, como está reflejado en esta ilustración, el camino de las vírgenes tiene dos partes. Primero, el camino de la reforma, que las llevaría a recuperar el conocimiento de la verdad y las dejaría frente a la puerta estrecha, y frente al camino angosto que lleva a la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente predicar la verdad como hacían los apóstoles, sembrar la semilla del reino, y que las vírgenes conozcan cuál es el camino y conozcan cuál es la verdad. Y eso es lo que tiene que iluminar el clamor de medianoche. Ahora, pero nosotros no podemos hacer que alguien entre por esa puerta. Lo podemos llevar hasta esa puerta. Entonces, primero tendremos que recorrer el camino de la reforma hasta llegar hasta la puerta angosta, hasta la puerta estrecha. Y después tendríamos que recorrer el camino angosto. Las vírgenes tendrían que recorrer el camino angosto que las llevaría a la cima del monte Sión, donde se encuentra la ciudad de Dios, el camino que deberían recorrer siguiendo las pisadas de Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo Jesús recorrió el camino. Porque Él fue el primer hombre que lo recorrió y con su ejemplo nos mostró cómo hacerlo. Por eso, la obra de los siervos fieles en el clamor de medianoche consiste en, primero, despertar a sus hermanos. Aquí viene el esposo, salir a recibirles y después decirle por qué viene el esposo. Mostrarles las señales de los tiempos que nos muestran que el esposo está a las puertas. Y después, justamente mostrarles lo que Dios dijo que pasó con nuestras lámparas y explicarles cómo arregló sus lámparas. Y finalmente,
guiarlos a recorrer el camino de reforma, o sea, arreglar con ellos las lámparas, para llevarlos hasta la puerta estrecha, encontrar al verdadero Jesús, pues la puerta estrecha, e iluminar el camino angosto que ellos deben recorrer. Y eso implica predicar el Evangelio eterno. Pero para predicarlo, primero tenemos que tenerlo. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Pero a partir de ese punto, cuando una persona es llevada hasta la puerta estrecha, ya no podemos hacer nada más por él. A partir de este punto, cada uno de ellos debe decidirse a entrar por la puerta estrecha para empezar a recorrer el camino angosto, siendo guiado únicamente por la luz de su lámpara. La luz que no se debe apagar hasta que cada uno llegue a la ciudad de Dios y entre por sus puertas con el esposo a las bodas. Y justamente, nosotros ¿dónde estamos? Estamos recorriendo el camino a reforma, porque todavía no terminamos de mostrar justamente cuál es el camino que debe recorrer el pueblo de Dios, porque todavía no completamos, no hicimos toda la obra que tenemos que hacer en el clamor de medianoche. Y el quinto punto que nos muestra el testimonio coincidente de los testigos, que Jesucristo es justamente Jesucristo hombre, el verdadero Mesías, es el renuevo de Jehová y el Hijo de David. Ahora, pero como estamos hablando de esto, del camino, estaba pensando lo siguiente. Vamos a dejar este punto para mañana, pero ahora les voy a mostrar algo que es importante. Es lo que Dios le mostró a Elena de White que pasaría con el pueblo adventista, ya no en su primera visión, sino... Sí, pero al final del camino llegaron 144.000, sino otro sueño, donde le mostró algo que es interesante, porque estamos hablando de este camino, porque le mostró todo el camino ahora que el pueblo adventista tenía que recorrer, desde que fuera despertado. Entonces, vamos a ver esta visión, vamos a ver este sueño, y lo vamos a ilustrar del siguiente modo. Y es el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Nosotros estamos en ese viaje. Porque cuando empezamos a predicar el clamor de medianoche, hacemos que un hermano se despierte y empiece a recorrer la primera parte del camino. Y vamos a mostrar dónde estamos en este sueño. Entonces, aquí vamos a, para ilustrarlo, vamos a copiar el cuadro que hicieron nuestros hermanos, y estaba en la conferencia general, donde ellos reflejaron ese camino. Trataron de explicar lo que había visto Elena en su visión. Al fondo, al final del camino, está la ciudad de Dios, aquí, la Nueva Jerusalén, y Jesús guiando ese pueblo en el camino angosto. Y la luz que iluminaba ese camino. Como ellos todavía no habían visto la luz del clamor de medianoche, simplemente habían escuchado lo que Dios le había mostrado a Elena de White, pusieron a Elena de White como iluminando el camino, como la luz menor, claro, y a Jesús como la luz mayor que los guiaría en este camino. Pero vamos a ver qué es lo que llegamos a entender en el tiempo nuestro. Entonces, este es el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios, y al final está la Nueva Jerusalén. Pero en el abismo está Babilonia. Entonces, porque al lado de este camino, abajo, el que se caía en el abismo. ¿Y quién está en el abismo? Babilonia. Y al lado de Babilonia está la Odisea. Y los que recorren ese camino son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, ¿quién recorrió ese camino angosto? La iglesia primitiva. El pueblo de Éfeso lo estaba recorriendo. El pueblo de Esmirna también. Ahora, y Jesús le dijo a ese pueblo de Esmirna que sea fiel hasta la muerte. Y en Mateo 7, 3 y 14, Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha, porque habría una puerta ancha. ¿Y dónde estaría la puerta ancha? Por la puerta ancha se entra a Babilonia, porque es Jesús el que adora a Babilonia. El que entra por la puerta ancha se hace parte de la sinagoga de Satanás. Y el que entra por la puerta estrecha entra al reino de Dios. Pero están separadas. Por una se entra y se va al abismo, y por la otra se va al reino de Dios. Y hay una puerta estrecha. Ahora, el pueblo adventista tendrá que encontrarle, y por eso tiene que recorrer el camino de la reforma. Y en este caso, en esta ilustración, está ilustrada de este modo. Entonces,
El ángel de Odisea tiene que recorrer ese camino, y el camino de Reforma es el que recorría ¿quién? El ángel de Filadelfia, que llegó a estar cerca de entrar por la puerta estrecha. Y en Lucas 13, 24 y 25, Jesús nos dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, porque se va a cerrar, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Por eso tenemos que esforzarnos por entrar ahora, nos dice Jesús. Y este es el sueño que Dios le mostró a Ana Juana. Y ella dice: soñé que estaba con una gran compañía de gente. ¿Por qué? Porque ya no eran ellos, que eran, por ejemplo, en 1868 eran 31.000. Ahora, ¿cuántos somos nosotros? Un montón. ¿Cuántos millones somos? Teóricamente, más de 20 millones. Y ella dice: soñé que estaba con una gran compañía de gente. Una parte, fíjense, esta compañía es despertada por el clamor de medianoche, pero una parte de esta congregación empezó a prepararse para un viaje. Dice: teníamos carretas muy cargadas. ¿Por qué? Porque cuando uno sale y se despierta y tiene un montón de cosas, es como esas carretas muy cargadas, es como la habitación de Miller, que estaba llena de un montón de cosas. Pero hay que dejarlas, porque tenemos que recorrer el camino de Reforma, y en ese camino vamos a tener que deshacernos de muchas de las cosas que creíamos que eran verdad. Teníamos carretas muy cargadas. Mientras viajábamos parecía que el camino ascendía. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Al otro había un alto y liso muro blanco, con la terminación dura de paredes revocadas. A medida que avanzábamos, la senda seguía estrechándose. Nos vimos obligados a marchar muy cerca del muro para evitar caer del angosto camino al profundo precipicio. Cuando hacíamos esto, el equipaje que llevaban los caballos presionaba contra la pared y nos impedía hacia el precipicio. ¿Qué pasó? Primero salieron carretas, pero cuando el camino se iba haciendo angosto, vieron que no podían seguir. ¿Y qué hicieron? Soltaron las carretas que cayeron al precipicio y siguieron los caballos, y llevaron en los caballos el equipaje que podían llevar. Pero ¿qué pasaba? No podían seguir adelante. ¿Por qué? Porque ese equipaje les impedía seguir. Temíamos caer y estrellarnos contra las rocas, entonces soltamos el equipaje. Primero soltaron las carretas y después el equipaje de los caballos, que cayó al precipicio. Seguimos a caballo, y cuando llegábamos a los lugares más angostos del camino, sentíamos gran temor de perder el equilibrio y caer. En esos momentos parecía que una mano tomaba la brida y nos guiaba en el camino peligroso. Porque ¿quién lo estaba guiando? Dios lo estaba guiando. ¿Hasta qué? Hasta que llegaran a la puerta estrecha. ¿Y ellos caminaron? No, eran llevados. ¿Qué significa que eran llevados? Porque alguien le estaba predicando el clamor de medianoche, alguien le estaba predicando la verdad y lo estaba llevando hasta la puerta estrecha. Pero cuando llegaran a la puerta estrecha, ahí nadie más podría guiarlos, ni llevarlos. Pero fíjense lo importante, en este proceso, cuando los siervos fieles tratan de darle alimento a tiempo a sus hermanos, Dios dice que Él los va a cuidar. ¿Ves? Y van a llevar a sus hermanos hasta la puerta estrecha. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan a la puerta estrecha? Cuando llegan a la puerta estrecha, el tema es muy claro. Jesús dice en Juan 6, 44, 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, eran todos enseñados por Dios, por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién llega a encontrar la puerta estrecha? El que es enseñado por Dios. Y para entrar por la puerta estrecha hay que nacer no solamente del agua, sino del Espíritu. Porque si no, no podemos entrar al reino de Dios. Y el sueño de Elena sigue así. Cuando la senda se hacía más angosta, decidimos que ya no podíamos seguir con seguridad. Dejamos los caballos. O sea, y continuamos a pie, en una sola fila, cada uno siguiendo las pisadas del otro. Porque ahí llegaron a la senda angosta.
¿Y qué pasaba? Ya no podían seguir a caballo. Y tenían que caminar en fila india, en forma individual, cada uno siguiendo la pisada del otro. Y ese es el camino angosto. Ahí llegaron al camino angosto. En este punto dice, pequeñas cuerdas descendieron de lo alto del muro blanco y nos asimos a ellas firmemente. O sea, cuando alguien entra por la puerta estrecha, ¿qué es lo que pasa? Pequeñas cuerdas descienden de lo alto. Es un símbolo de la lluvia temprana. Y ahí ellos se toman de qué? De esa cuerda. Porque si no, no pueden recorrer ese camino. Y ahí se toman de quién? Del que los empieza a sostener. Se toman de Dios. Entonces nos asimos de ellas firmemente para ayudarnos a mantenernos en equilibrio sobre la senda. Mientras avanzábamos, dice, el cordón avanzaba con nosotros. ¿Qué pasa? Ellos caminan. Ahora, ¿qué recibieron? Al Espíritu Santo la promesa, son hechos parte del templo de Dios. Pero el Espíritu Santo de la promesa es un símbolo, ¿cuál es? La menorá, ¿no? La lámpara de los 7 brazos. ¿Y qué pasa? Cuando ellos avanzaban, la cuerda avanzaba con ellos. Mientras avanzábamos, el cordón avanzaba con nosotros. Finalmente, la senda se hizo tan angosta que llegamos a la conclusión que viajaríamos más seguros sin zapatos. Entonces, este es un proceso. Primero son llevados a la puerta, después tienen que entrar. Tienen que deshacerse de todo porque ahí se entra sin ningún equipaje, solo con lo que llevaban puesto. Y ahora se toman de la cuerda y la senda se va haciendo más angosta y se dan cuenta que tienen que sacarse los zapatos para viajar más seguros. Así que los quitamos y continuamos sin ellos. Pronto vimos que podíamos viajar más seguros sin las medias. Nos las quitamos y seguimos descalzos. Pero iban tomados ¿de qué? De la cuerda. Entonces, esa cuerda es un símbolo justamente de la obra de Dios. Ahora, ¿dónde está el pueblo de Dios? Dentro del santuario, porque el que entró por esa puerta, ese es un símbolo de la puerta al santuario. Cuando ora a Dios, de ese lugar de donde se arrodilla, eso, ¿qué sube? El incienso, que son las oraciones de los santos. Donde alguien se arrodilla a Dios, ese es el antitipo del altar, del incienso. Y Jesús está al lado de él, ¿y qué hace? Agrega incienso a sus oraciones, porque intercede por nosotros. Porque el que entró por la puerta estrecha, entró al templo de Dios, y es hecho parte del lugar santuario de Dios. Y la iglesia primitiva era parte del lugar santuario de Dios. Y Satanás persiguió hasta asesinar a todos los miembros de la iglesia remanente que recorrían el camino angosto, y de ese modo logró echar por tierra el lugar santuario de Dios. Pero ahora, al entrar por la puerta estrecha, habría un pueblo que estaría recorriendo el camino angosto, que está dentro del templo de Dios. Y este pueblo, fíjense, cada vez la prueba es más difícil y tienen que empezar a deshacerse muchas cosas. Se deshizo de todo lo que trajo de la Odisea, de las carretas, del equipaje, se bajó los caballos y sigue a pie. Y ahora se deshizo de los zapatos y de las medias. ¿Y de qué está tomado? De la cuerda. Y al final del camino, fíjense qué pasa con ese pueblo. Va a ser puesto en la mesa de los panes de proposición, porque ese camino, al final del camino, ese pueblo está a la cima del monte Sión y está en la mesa de los panes de la proposición, y ese es un símbolo de la iglesia triunfante, donde el pueblo de Dios es puesto y está sin mancha, y está ungido con aceite, y ya alcanza la estatura de Cristo, porque es semejante a Jesús. Y en Lucas 12, 32-37, Jesús le habla a la manada pequeña, a esa manada pequeña que estaría recorriendo el camino. Y le dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese a las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y esa es una promesa. ¿Para quién? Para la manada pequeña, como Dios le mostró a Nehuay en su visión de la manada pequeña. Pero acá esa manada pequeña sigue caminando y llega ¿a dónde? Y está ya está llegando a la Nueva Jerusalén, simbólicamente. Y veamos lo que Dios le muestra en el sueño a Nehuay. Entonces pensamos en los que estaban acostumbrados que no estaban acostumbrados a las privaciones y penurias.
¿Dónde estaban ahora? No estaban en el grupo. ¿Qué pasaba? ¿Cuántos salieron de la Odisea? Una parte del pueblo andista. ¿Cuántos entraron por el camino angosto? No todos, porque no todos quisieron entrar. ¿Y cuántos recorrieron el camino y ahora estaban con la manada pequeña? Porque quedó una manada pequeña. No estaba más en el grupo. A cada cambio algunos quedaban atrás. ¿Qué pasó? Cuando hubo que dejar las carretas, algunos no siguieron. Cuando hubo que dejar el equipaje de los caballos, algunos no quisieron dejarlo. Cuando hubo que bajarse los caballos y empezar a entrar al camino angosto, empezar a recorrer ese camino siguiendo las pisadas del que había pasado antes, algunos no entraron. Y los que se tomaron la cuerda y después sacaron los zapatos, al sacarse los zapatos, algunos no quisieron seguir, porque se hacía muy difícil el camino. Y como Dios les mostró en la escuela, algunos dijeron, no es Dios el que nos guió hasta acá. Y entonces se apagó la luz para ellos y no pudieron seguir. Por eso había muchos que no estaban en el grupo, porque solo la manada pequeña estaba en el grupo. A cada cambio algunos quedaban atrás y seguían solo los que se habían acostumbrado a soportar penurias. Las privaciones del camino solo los hacían más deseosos de esforzarse hasta el final. El peligro de caer de la senda aumentaba. Nos apoyábamos fuertemente contra el muro, sin embargo, no podíamos apoyar nuestros pies del todo sobre la senda porque era demasiado angosta. Entonces, dice, suspendíamos casi todo nuestro peso de las cuerdas y exclamábamos. ¿Qué pasó? Habían aprendido en ese camino. ¿A qué? A depender solamente de la cuerda y a sujetarse solamente de la cuerda. ¿No? Y esa cuerda era un símbolo de qué? De su fe en Dios, por eso se sostenían de Dios y del poder de Dios que actuaba en ellos. Y ya no confiaban en su habilidad de andar con sus pies en la senda, sino que habían aprendido a sostenerse la cuerda. Y esta manada pequeña no se volvería atrás. Y todos juntos que exclamaron ese punto, nos sostienen desde arriba, nos sostienen desde arriba. ¿No? Toda la compañía que avanzaba por la senda angosta pronunció las mismas palabras. Todos habían aprendido a sostenerse únicamente ¿de qué? De la cuerda. Porque eso es lo que tenían que aprender. Porque la fe de ellos en Dios tenía que aumentar. Y cuando llegaron a tener una fe por la cual podían sostenerse solamente con el poder de Dios, ahí estaban preparados. Porque ahí tenían una fe que había crecido. Ahí tenían la fe de Jesús e iban a tener testimonio de Jesús. Entonces, cuando llega este momento, es cuando simbólicamente reciben el sello de Dios, porque están preparados. Ya están preparados a sostenerse únicamente de la cuerda. Y cuando estaban en la Odisea no tenían ni idea de qué era justamente lo que tenían que hacer. Y cuando llega a este punto, la manada pequeña ya se sostiene, puede sostenerse únicamente de la cuerda. Y ahí es cuando están preparados. Ahí es cuando reciben el sello de Dios, simbólicamente. Entonces, acá hay un camino, y es el camino a Reforma hasta la puerta estrecha. Y el que entra por esa puerta, primero se escuchó el clamor de medianoche, y los que tienen amor a la verdad, claman a Dios, claman a Jehová, piden y reciben, buscan y encuentran la puerta abierta, y entran por ella al reino de Dios, y empiezan a recorrer el camino angosto. ¿Y qué los manda a hacer Dios? Los manda a darle el alimento a tiempo a sus hermanos. Y ahí desciende la cuerda, símbolo de lluvia temprana, son hechos parte del templo de Dios. La lluvia temprana germina la semilla y produce el crecimiento diario de los hijos de Dios, mientras andan por sus caminos, recorre el camino y crecen a medida que buscan y alimentan a sus hermanos, porque tienen que ejercer el ministerio de la reconciliación. Dios los manda a predicarle a sus hermanos, como dice Pablo. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y al final, los que aprenden a sujetarse solamente a la cuerda, como Jesús, reflejan la imagen de Jesús y reciben el sello de Dios. Ese es el símbolo. Y ahora están preparados para ir con Jesús a la batalla. Porque aparte de llegar a la Nueva Jerusalén, no terminó su misión. Ya son parte de la ciudad de Dios. Esa es la iglesia triunfante. Porque Jesús confiesa el nombre de los vencedores de las bodas y ahora
son puestos en la mesa de los panes de proposición y están sin mancha delante del trono de Dios, como Jesús prometió en Apocalipsis 3:5. Y en el Apocalipsis 14:1 al 5 nos muestra que estos, ¿quiénes son? En sus bocas ya no hay mentira, ya se deshicieron de todos los errores, solo predican la verdad, su testimonio es verdadero y están sin mancha delante del trono de Dios. Y por supuesto está la iglesia triunfante y ahora pueden ir con Jesús a la batalla. Y lo interesante es lo que Dios le mostró a Elena. Por eso Apocalipsis dice, estos son los que sigan al Cordero por donde quiera que va. Porque ¿dónde van a tener que pasar ahora? Como dice Isaías 2 y 3, acontecerá en lo postrero de los tiempos, al final de todo, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Y cuál es ese monte? Es un símbolo del monte de Sión, del reino de Dios. Y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones, porque viene el fuerte pregón. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y en Apocalipsis 18:4 escuchamos el llamado de Dios. Salid de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Y a dónde va ese mensaje? A Babilonia. Porque en la Odisea ya no quedó nadie. A ver, lo selló el pueblo de Dios, ahora es donde está, en Jerusalén, son parte de la iglesia triunfante. Y el resto entró por la puerta ancha. ¿Y dónde está? En Babilonia. Ya pasó el zarandeo y hubo una cosecha. Y Jesús tiene su cosecha. Y el príncipe de este mundo tiene la suya. Perdóname. Acá está Daniel 2, ¿no? La piedra que es cortada del monte, ¿no? Claro, la iglesia triunfante es la que tiene que predicar el fuerte pregón. Y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber una esposa. ¿Y cuándo alguien es parte de la esposa del Cordero? Después de que Jesús confiesa su nombre en las bodas. Y el espíritu y la esposa, la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque todavía es tiempo de misericordia, pero el pueblo está en Babilonia. ¿Y qué va a pasar? Una gran multitud va a salir de Babilonia, va a ser llevada hasta la puerta estrecha. ¿Por qué? Por los que predican el Evangelio del Reino de Dios con poder. Y van a entrar por esa puerta. Y van a recorrer ese camino. ¿Qué va a pasar? Van a encender las cuerdas, se van a tomar de ellas y van a empezar a recorrer el camino. Entonces, pero ahí empezó la batalla final. Entonces dice Elena, cuando escuchamos las risas y jarana que parecían venir del abismo, nos estremecimos. Escuchamos qué cosa, dice ahora, canciones de guerra y canciones de danza, porque empezó la batalla. Escuchamos música instrumental y fuertes risas mezcladas con maldiciones y gritos de angustia y amargos lamentos, porque empezó el tiempo de angustia. Dice ella, y nos sentimos más ansiosos que nunca de seguir nuestro angosto y difícil camino. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspender todo nuestro peso de las cuerdas que aumentaban de tamaño a medida que avanzábamos, porque esa fe seguía creciendo. La lluvia tardía ahí hace crecer y madurar el grano que creó la lluvia temprana. Y como dice Joel 2:32, el tiempo, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, la gran multitud empieza a entrar y empieza a recorrer el mismo camino que recorrió el pueblo antista. Ahora, pero esa gran multitud va a llegar hasta el final. Y va a recorrer lo mismo, el mismo camino, hasta recibir el sello de Dios. Y dice Elena, en este punto, cuando empieza el fuerte pregón, dice, noté que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. Porque ahí el pueblo de Dios, lo que siga el Cordero donde quiera que va, llega a un lugar donde hay sangre. Daba lástima ver el muro así manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando ahora en la gran multitud que viene atrás por el camino, que lo está mirando. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los adventistas? No había ninguno más, miraron para atrás y habían quedado ellos solos, la manada pequeña, pero ahora ellos están preocupados ¿por quién? Por los que vienen atrás, porque hay una gran multitud que está recorriendo el camino. ¿Y qué dijeron? Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos. Y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. ¿En qué están pensando? No en ellos.
en los que vienen atrás. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, ¿ahora de quiénes? De los primeros que llegaron ahí. Porque los que salieron de Babilonia, hasta llegar a ese lugar, tienen que recorrer todo lo que recorrió el polantista. ¿Quién llega primero? El polantista. ¿Qué le está mostrando Dios a Helena? Que los primeros mártires de Jesús en el tiempo de angustia van a ser parte de los sellados del polantista, parte de los 144.000. Por eso son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, los que vienen detrás llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. ¿Por qué? Porque también va a haber mártires de la gran multitud. Eso es lo que Dios nos dice. Por este tiempo se va a completar el número de los mártires de Jesús. Pero el que llega a ese lugar ya tiene la fe en Jesús y puede seguir adelante y va a seguir. Y ese testimonio termina cuando la gran multitud recibe el sello de Dios y también puede sostener todo su peso en las cuerdas. Y como leemos en Apocalipsis 9, 20 y 21, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, y eso ocurre en la sexta trompeta, donde hay 3 plagas, y no son las plagas postreras, sino son las que ocurren durante el tiempo de angustia. Dice, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. ¿A quién estaban adorando? A los demonios y a los ídolos. Y el mensaje del tercer ángel justamente está dirigido a que no adoren a la imagen de la bestia, pues es un ídolo. La imagen de la bestia no es Estados Unidos. La imagen de la bestia a la que se refiere el tercer ángel es la imagen a la que adora la bestia, el ídolo al que adora la bestia, como dice acá. Porque tenemos que predicarlo que dejen de adorar a estos ídolos, porque el que adora a estos ídolos adora a los demonios. Y Estados Unidos va a imponer la adoración de esta imagen de la bestia. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus hurtos, de sus robos. Y ahí termina el tiempo de gracia, porque la gran multitud ha pasado por la prueba y ha triunfado, y se escuchan las palabras que anuncian el fin de la gracia. Como Jesús dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y la puerta se cierra. Entonces dice Elena, al fin, o sea, termina nuestra predicación, llega el fin. Y llegamos a un gran abismo, donde terminó nuestra senda. Se acabó. ¿Qué quiere decir? El polantista terminó su misión, llegó al fin. Ahora no había nada allí que guiara nuestros pies, nada donde descansar nuestros pies. Toda nuestra dependencia estaba en las cuerdas que habían aumentado de tamaño hasta llegar a ser tan grandes como nuestro cuerpo. Ahí está la gran multitud y la iglesia triunfante, al final del camino. Y dice Elena, aquí por un tiempo nos sentimos perplejos y angustiados. Preguntamos en temerosos susurros, ¿a qué está sujeta la cuerda? Mi esposo estaba justo delante de mí. Grandes gotas de sudor caían de su frente. Las venas del cuello y las sienes habían aumentado al doble de su tamaño normal y sofocados y agonizantes lamentos brotaban de sus labios. O sea, Dios los tomó como un símbolo de lo que ocurría con nosotros. El sudor corría por mi rostro, dice Elena, y sentí tal angustia cual nunca había sentido antes. Porque este es el tiempo de angustia de Jacob. Terminó la misión del polantista, llegó al fin. Y ahora el pueblo de Dios huye a los montes, como dice Jesús, y empieza el tiempo de angustia de Jacob. Porque no tiene una tarea que hacer. Tienen que esperar hasta ser liberados. Y este es el tiempo de angustia de Jacob. Dice Elena, nos esperaba un tremendo esfuerzo. Si fallábamos aquí, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz, semejantes a oro y plata, finos descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. Pero, ¿podríamos alcanzarlo? Era nuestra inquietante pregunta.
Por un momento vacilamos antes de aventurar una respuesta, luego clamamos. Nuestra única esperanza consiste en confiar plenamente en la cuerda, como Jacob. ¿Y qué le dijeron a Dios? No te dejaré, si no me bendice. Porque ¿quién? ¿De dónde venía esa cuerda? Es Dios que está sosteniendo su cuerda. Y se abrazaron de Dios y que dijeron, como Jacob, no te dejaré si no me bendice. Mi esposo entonces se abalanzó sobre el tremendo abismo y saltó a la hermosa campiña que estaba allá, más allá. Inmediatamente lo seguí yo. Oh, dice, qué sensación de alivio y gratitud a Dios sentimos. Y este sueño justamente ilustra el camino que tiene que recorrer el pueblo de Dios en la última generación. No solamente hasta llegar a la ciudad de Dios y recibir ciudad de Dios, sino lo que va a pasar en el tiempo de angustia y en el tiempo de angustia de Jacob. Perdóname, ¿en qué libro está? ¿Segundo el testimonio? Segundo tomo de testimonios, página 594 y 597. Ahí narra el sueño este. Este sueño está ahí. Nunca lo había escuchado. Entonces, fíjense cómo ahí termina el tiempo de angustia de Jacob. Y en Primeros Escritos, página 285, Dios le mostró cuando Él liberaría a su pueblo en la sexta plaga. Dice ella, Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Como dice Jesús, ahí las potencias de los cielos son conmovidas. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Abriéndose los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Entonces, todos estos mártires que mueren en el tiempo del fuerte pregón, ¿qué pasa? Como Dios le mostró a Elena, resucitan en la resurrección especial, en la sexta plaga. Y esto es lo que Dios le mostró a su pueblo. Ahora, y esto es lo que nosotros tenemos que entender que nos espera, y por eso tenemos que prepararnos. Y bueno, esto es lo que estamos tratando de mostrar en nuestro estudio, en el clamor de medianoche. Y mañana continuaremos con esta parte. Porque tenemos que ver cuál es la puerta, y el verdadero Jesús es Jesucristo hombre, el renuevo de Jehová y el Hijo de David. Y vamos a ver la profecía y vamos a ver la próxima puerta, cuál es el camino. Y lo importante es entender cómo Jesús recorrió ese camino y la diferencia entre el verdadero Jesús y el falso. Porque el falso no vino en nuestra carne, pero el verdadero es nuestro hermano, porque es hijo del hombre, es hijo de Adán, y como dice la Biblia, tenía nuestra carne. Porque no hay otra carne en este mundo, y ese es el mensaje 1888. Eso es lo más importante del mensaje 1888. Jesús tenía nuestra carne, pero no tenía nuestra mente. Ese es el mensaje 1888. Y ese es el mensaje de Elena de White en El cielo de toda la gente. Nosotros podemos vencer como Jesús venció, y Él nos mostró el camino. Pero Satanás no quiere que veamos ese camino. Por eso puso a otro Jesús, que cuando analizamos su naturaleza humana, no es como nosotros, era distinto a nosotros. Y, como dicen muchos teólogos, nosotros no vamos a ser como ese Jesús, ese supuesto Jesús, hasta que en la segunda venida se cambie nuestro cuerpo. Ahora, echa por tierra toda la teología que dice que la carne, o sea, que en la carne nosotros heredamos el pecado. Eso es lo que inventó Roma, claro, para separarnos de Jesús y para ocultar la identidad de Jesús. Entonces, si en nuestra carne nosotros heredamos el pecado de Adán, como dice Roma, y como nuestros teólogos estudian en la Facultad de Teología, entonces Jesús, como tenía un cordero sin mancha, no podía tener nuestra carne. Entonces tenía otra carne, no la nuestra. Y ese es el anticristo. Porque el verdadero Jesús es el que vino en carne. Como dice Juan, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y el que hace eso está engañado, por supuesto. Ahora, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que pasó. Y ahí vamos a ver cuál es el camino. Porque en ese camino tenemos que ver a Jesús. Porque tenemos que ver a Jesús siguiendo esas pisadas tomado de la cuerda.
porque el que primero que se tomó esa cuerda y lo recorrió fue Jesús. Entonces, cuando uno tiene que, dice, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos de Jesús, tenemos que recorrer ese camino. Entonces tenemos que ver a Jesús. ¿Cómo Jesús triunfó? Tomado de la cuerda. Porque el que primero que llegó al lugar donde estaba el camino manchado con sangre, ¿quién fue? El Cordero de Dios. Claro. Ahora nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús y tenemos que entender cómo Él venció. Porque Él es nuestro hermano. Es el primogénito entre muchos hermanos, como predicaba la iglesia primitiva. Y el que conoce la verdad puede recorrer ese camino. Pero tenemos que conocer la verdad, al verdadero Jesús, y vamos a entender cuál es el camino. Bueno, vamos a dejar aquí porque nos extendimos bastante y espero que todo esto les haya servido y por supuesto, si tienen alguna pregunta, detengo la grabación.